Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Fíjense que en fechas recientes ha habido cada vez más preguntas y por lo tanto hemos estado hablando del tema de por qué algunos hijos, hijas, no nada más hombres, llegan a ser violentos con sus padres. Violentos ya sea de palabra, ya sea incluso a golpes, ya incluso con esta violencia en donde se alejan de los padres, que es una violencia un poco pasiva. Y fíjense que a veces algunos autores han hablado de el grito silencioso, porque una causa más oculta de la violencia es la falta de reconocimiento emocional dentro de las casas, dentro del hogar. Y es que los hijos llegan a necesitar ser vistos, ser comprendidos, ser escuchados por los padres cuando crecen en un entorno donde sus emociones son ignoradas, minimizadas o invalidadas. Pueden comenzar a sentirse invisibles o sin valor. Y esta falta de validación puede terminar en una rabia acumulada que con el tiempo se convierte en una agresión hacia los padres. Y no es que los hijos busquen conscientemente ser violentos, sino que están de alguna manera intentando desesperadamente ser escuchados. Y la violencia se convierte en una salida destructiva, por supuesto, para esa necesidad no satisfecha. E insisto, la violencia no necesariamente tiene que ser a través de golpes, o tiene que ser a través de palabras, sino simple y sencillamente alejándose. Y de alguna manera esto, cuando los padres no saben reconocerlo o son los que acaban siendo ofendidos, pues se vuelve difícil poder abordarlo de una manera clara. Y se quedan ambas partes como sintiendo que respetan al otro o disfrazado de este respeto y no lo acaban viviendo, enfrentando la situación para poder ser oídos. Y en muchas ocasiones, incluso cuando intentan ya acercarse para ser escuchados de alguna manera, pues una de las partes o ambas ya no saben ni siquiera cómo ponerlo en palabras. Así es que si lo estás viviendo, probablemente hay que buscar el momento para lograr acercarse. Otro de los temas que me han estado pidiendo mucho es este tema de estar en la duda de si te separas o no, y de pronto piensas qué podría ser aquello que tendrías que hacer o querrías hacer antes de separarte, o antes de ya decidirte a la separación, porque como que ya no hay mucho que buscarle ahí. Y reavivar la chispa dentro de la relación es una de estas cuestiones que no sabes si intentarlo porque te da miedo el rechazo, y todo parece que te tiene convencido o convencida de que al otro ya no le interesas. Y fíjense que incorporar nuevas experiencias y aventuras en la relación puede ser un paso previo a que te expongas a ponerte en una situación vulnerable, como sería tratar de acercarte en la intimidad, que es donde verdaderamente puede ser mucho más duro el rechazo, porque es donde pues más claramente nos exponemos. Romper con la rutina a veces puede ser más sencillo para tratar de ver si el interés se despierta, si todavía hay un poco de emoción en el otro, y proponerlo a través de la palabra antes de lanzarte completamente
a decirle, pues ya están aquí los boletos, que hay quien se anima a hacerlo y no pasa nada. Ya compré boletos para algo que sabes que al otro le gusta, porque la rutina, lo hemos dicho muchas veces aquí, es lo que más tiende a terminar la situación, o a enfriar, más bien, más que a terminar, a enfriar la relación con el otro. Así es que empezar a meter un poquito algo novedoso puede ayudar. Ahora, toma en cuenta que puedes desconcertar tanto a la persona que de pronto de entrada te diga que no, y entonces pues, te acabaste yendo con los boletos con un amigo o con una amiga, y después tu pareja se siente mal porque reaccionó mal, y esa primera ocasión no te ofendas tanto. Después platícalo, y a lo mejor hay que armar una segunda, una tercera, porque el desconcierto puede llevar a, de forma impulsiva, decir, ay, no, para nada, no quiero, ¿no? Y a lo mejor se arrepintió, y para la siguiente vez que lo propongas ya va a haber una mejor disposición, porque sentirte sorprendida puede llevar al rechazo. Entonces, inténtalo más de una vez y vamos a ver qué resulta. Tengo aquí un correo electrónico que me parece muy interesante. Dice, hola Chayo, he escuchado en tu programa acerca de la comunidad LGBT y me pareció muy interesante cuando hablas de esto, pero me surge la inquietud. Y fíjense esto, porque nunca creo, por lo menos en mi memoria, no está una pregunta de este tipo. Pero me surge la inquietud para ver qué opinas, o a qué se debe, o qué se debe de hacer cuando el mensaje de odio es al revés. Por ejemplo, yo soy católico y muchas personas de la comunidad no respetan a los católicos y menos toleran a personas de la misma comunidad que son católicas. Y como en todo, hay quienes piden ser tratados con favoritismo, y si no se les trata así, se enojan, ofenden. Haz de cuenta, así como las feministas que van a las marchas en Reforma, pero en gay. Y bueno, termino diciéndote que muchas gracias. Sin querer escuché tu programa en un momento difícil de mi vida y me gustó, y bueno, ya siguen ahí agradecimientos. Es cierto. Miren, yo creo que una de las hipótesis que me vendrían a la cabeza, a la mente, es que, como en términos generales, al catolicismo no le parece, aunque ya han empezado a haber algunos cambios en ese contexto, pero en general al planteamiento del catolicismo no aprueba la homosexualidad en general. Yo creo que hay un poco de resentimiento en la comunidad porque pues entra dentro del campo del pecado, y desde ahí puede haber un poco este tema de pues si ellos nos rechazan a nosotros, pues nosotros también, ¿no? Como una parte de regreso. Antes de que me rechacen, yo rechazo. Y de pronto tienes razón, hay que tener un poquito de madurez y pensar que y sí me quedé un poco dudando si la palabra sería madurez. A veces, porque he conocido a personas homosexuales que dicen, no tengo que pasar necesariamente por la Iglesia Católica para mi relación con Dios. Porque a final de cuentas es una institución, ¿no? Y en ese sentido, y lo digo con cuidado porque no quiero ofender a nadie, el tema tendría que ver con, porque entiendo que en alguna medida, no sé si tú que me escribiste formas parte de la comunidad, pero creo que habría cierta incongruencia en pensar que una comunidad que se ha vivido como minoría tendría que hacer un poco el efecto de regreso. Justamente podrían modelar la apertura, diciendo,
bueno, finalmente todos podríamos ser abiertos ante todos, no importa de qué planteamiento ideológico pudiera venir cada uno. Porque incluso, y lo digo aquí abiertamente, yo he conocido sacerdotes que les han abierto las puertas de sus comunidades, de sus iglesias, de sus parroquias, para acercarlos, ¿no? Desde un planteamiento de no rechazo, ¿no? ¿Y quiénes somos nosotros para rechazar a la comunidad LGBT? Y en esa apertura, creo que esto es un tema más de institución a institución, la comunidad católica y la comunidad LGBT. Así es que lo único que te podría yo decir es que me imaginaría que tiene que ver un poco como si ellos no nos aceptan, nosotros tampoco a ellos, ¿no? Pero las creencias religiosas no tendrían que ir de la mano o tendrían que ir en contra de. Así es que mantén tú las tuyas, ¿no? Porque no habría por qué haber un rechazo igual que acabe generando una guerra, entre comillas, entre ambas posturas. Pero pues esa es la respuesta que yo te podría dar ante esta pregunta que me haces, que por cierto te agradezco porque me pareció muy interesante. Bueno, por otro lado, hablemos, dado que hemos estado platicando sobre los colores. Hoy platicaremos sobre el color negro. Fíjense que este tono tiene efectos muy potentes desde un punto de vista emocional. Podríamos decir que el color negro intimida y que transmite fuerza, disciplina, cierta sensación de superioridad en quien lo viste. Desde un punto de vista cultural, ha ido cambiando, pero sabemos que se vincula a la muerte y al duelo. Y ese tono cromático evoca sin duda un amplio espectro de emociones, pero todas ellas se sitúan en ese polo más complejo relacionado con la fuerza, el miedo o la tristeza. Y también agregaría yo a la elegancia, porque después de que durante muchísimo tiempo tuvo que ver con el duelo, también es verdad que ha habido modas de mucho tiempo en donde se empezó a utilizar como una forma de vivir elegante, y sobre todo porque había esta idea de que las personas se ven más delgadas cuando visten de negro. La industria de la moda se valió de esto y las personas empezaron a utilizarlo más por esto, y sobre todo porque empezó a haber en ciertas generaciones una crítica de que el duelo se lleva por dentro, no por fuera, y que por lo tanto no necesariamente había que vivir cuando tenías un duelo de color negro todo un año, ¿no? Pero si ya hoy te vistes de negro, nadie te pregunta, ¿perdiste a alguien? Sin embargo, si ustedes se fijan en las redes sociales, si alguien pone un moño negro, es porque está de duelo. Entonces hay todavía esa contradicción alrededor de este asunto de cómo y de qué manera se utiliza el negro. Es frecuente, y lo hemos hablado en otros momentos, que la indiferencia pueda ser confundida en las relaciones de pareja con desamor. Y en ese contexto hay que tomar en consideración que eso no siempre pasa, porque a veces sí la indiferencia hace es resultado, y aquí hay que tener cuidado, con un silencio importante en donde hay una cierta invalidez de la persona. Es decir, me explico. Hay un silencio cómodo y un silencio de ya me importa nada que estés o no estés. Y esto es importante porque el silencio cómodo viene de
estar con una pareja en la que no todo el tiempo tenemos que estar hablando, no todo el tiempo tenemos que estar platicando, no todo el tiempo tenemos que estar platicando y todo el tiempo hable y todo el tiempo tenemos cosas que decirnos, porque no es así. Hay un silencio en las relaciones de pareja en donde nos importa estar compartiendo un mismo espacio, porque sí hace la diferencia si estás o no. Uno puede estar viendo la tele, el otro puede estar ahí junto resolviendo algún crucigrama, pero me gusta estar en compañía. Tú me importas. Pero hay un silencio en donde ya me da igual si estás o no estás. ¿Cómo podemos saber la diferencia? Porque cuando tú sí me importas y estamos incómodos o enojados juntos, voy a tratar de irme a otro espacio. Porque tan me importas que si nos enojamos no podemos compartir el mismo espacio. Porque me importas. Y entonces vamos a buscar la manera de reconciliar. Ahí, estar juntos en silencio incomoda. Y eso significa que me importas. Nada más que no hemos logrado contentarnos. Y eso es, de verdad, una señal de que esto se podría rescatar. El otro no. El otro, si estás o no, ya me viene valiendo gorro. Así es que aguas, porque si sí me importa que estés allí, si sí me molesta que estés ahí, todavía hay un sentimiento del que a lo mejor podríamos rescatar esta relación. ¿Te pasa? Ponte a trabajar. Audiocentro.